La transición energética en este último punto, en este último argumento para intentar entender cómo la COP26 que vamos a conocer, que van a empezar a debatir temas clave. Uno de ellos va a ser cómo conseguir de verdad esa transición energética. En esta mesa nos van a acompañar Miguel Uzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en otro horario distinto, pero otro jueves más. Sí, pero en unos días que son clave, ¿no? Para intentar entender además, o para ver si de verdad se está cumpliendo y si se va a cumplir. Ya empieza a quedarnos menos tiempo para esos tiempos, ¿no, Inés? De 2030 y 2050. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Muy buenos días. Buenos días. Pues es que el 2030 es pasado mañana. Sí. Tenemos muchas cosas que hacer, demasiadas. Hay que meter el turbo. Llevamos 5 años de Acuerdo de París, ¿no? Y la COP26 va a ser importante. Está con nosotros también Francisco Javier Garayoa, director general de SpainShift. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Y bueno, pues un poco el tema del día, ¿no? La COP26 y este acercamiento, ¿no? que tenemos, vamos, paso a paso ya. Inés, ¿cómo va a abrir el telón? ¿Cómo vemos la fotografía de esta reunión de la COP que 5 años después ve que no termina de cumplirse? Y a pesar del coronavirus, que ha hecho un poco de frenazo y que nos ha mejorado los números, pero ¿cómo es la fotografía? Nosotros, en los estudios que hacemos internamente en Schroders, nos apunta que todavía la temperatura se va a ir un poquito más de lo que nos gustaría. Nosotros calculamos que se recalentará de más 3,4 grados, con lo que hay mucho por hacer. Conseguir ese escenario cero emisiones conlleva muchísimas medidas, que es lo que esperamos que en la COP26 terminen por establecerse, es decir, que se establezca una agenda de cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a ese objetivo. Es decir, el objetivo es tener una economía y un planeta cero emisiones y el camino para llegar ahí empieza por la descarbonización y la sustitución, ¿no?, por energías limpias. Pues esperemos que la COP vaya marcando las etapas dentro de ese camino para poder alcanzar nuestro objetivo, que es ambicioso pero alcanzable. Miguel. Bueno, totalmente. Yo creo que la COP sienta un poco las bases de todo lo que se está trabajando, ver un poco, parar, ver un poco todo con perspectiva y ver cómo está evolucionando, ver los avances que se están haciendo, ver si hay que modificar, incrementar o involucrar a más agentes dentro del cambio climático, pero claramente es una parada técnica importante para ver si todo lo que se está haciendo está funcionando, para ver cómo se puede mejorar y mirar un poco más hacia el futuro. Es cierto que los parámetros de los avances que estamos llevando a cabo, pues parece que van en la buena dirección, pero también es cierto que partimos de una base de una pandemia que ha ayudado a que toda la transición energética pues sea un poco más, lo ponga todo un poco las bases un poco más bajas, pero sí que es cierto que hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por elaborar, hay mucho trabajo en todos los campos, desde los gobiernos, como de las empresas, como de los particulares, para poder contribuir a una agenda tanto sostenible como renovable, como social, que nos viene bien pararnos en Glasgow este año y repensar lo que estamos haciendo. Francisco. Sí, yo añadiría esto que hay temas pendientes, los compromisos de aportaciones financieras, esa referencia de los 100.000 millones anuales para los temas climáticos que no se han alcanzado, que según las cifras están del orden del 80%, no se supera esa cifra. Bueno, pues todo esto hay que considerar como temas pendientes y además de esto, pues también, como bien señalaban ahora mismo, los objetivos climáticos de calentamiento no están alineados, no están en vías de esos compromisos iniciales de la COP de París y todo eso supone un esfuerzo enorme y además una concreción enorme. O sea, ya no solo se trata de objetivos globales, sino que habrá que establecer los objetivos intermedios, ir al detalle concreto y poder hacer un seguimiento
probablemente en esta COP26 es cuando los temas tienen que estar aterrizados y además detectados cuáles son los problemas. Ya ha habido en los 5 últimos años, hemos visto cuáles son los problemas para no llegar a esos objetivos previstos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento de reflexión y de concreción y de ajuste, ¿no? De desviaciones. Yo creo que es muy importante el resultado de la COP26 y las conclusiones que salgan ahí. Parece que todos sí están de acuerdo en que no se están cumpliendo, como estáis diciendo, esos criterios, que ya sería el primer problema principal, que no se viera la enfermedad, pero una vez que se ha visto, todo el problema gira en torno a que Trump no firmó en el inicio esos criterios, a que China va más lento de lo que debería ir. ¿Cuál es el problema principal que debe atajar la COP para que se cumpla? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? O sea, yo no descartaría pues, todos los avances que se están llevando a cabo. O sea, hay muchos factores que generan un retraso. O sea, es que no nos damos cuenta, pero el cambio que queremos o que se quiere implementar es un cambio importantísimo, pero un cambio de paradigma total en muchos frentes. Y cambiar eso no es fácil. Adaptar a todas las economías a este cambio tampoco es fácil. Por lo tanto, unas tendremos un ritmo diferente a otro y bueno, pues hay que adaptarnos, pero yo creo que hay que buscar la senda de la concordia, la senda del buen camino y ser constructivos. Y yo creo que este seguimiento por parte de la mayoría de los gobiernos con estas iniciativas, con la COP, que se genera para poner ese punto, digamos, de inflexión y decir, oye, mira, vamos a ver qué es necesario hacer. Creo que eso es muy necesario. Entonces, bueno, no vamos a mirar al pasado quién, cuándo y cómo, vamos a construir el futuro. Y con la construcción del futuro, pues va a llevar tiempo, y no todos vamos a ir al mismo ritmo. Hay que ser flexibles en ese sentido. Lo que pasa es que si las dos primeras potencias no terminan de estar metidas, va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, yo creo que el compromiso de largo plazo está ahí. Quizá Estados Unidos empezó un poco más tarde, pero sí que es cierto que está ahí. China ya tiene unos planes quinquenales que sí que es cierto que el pico, digamos, de carbono lo va a llegar cuando incluso nosotros, el resto del mundo, estemos terminando. Pero tiene un plan de largo plazo. O sea, los planes están ahí y en teoría los planes están para cumplirlos. Hay que ser constructivo, hay que ser positivo en este sentido. Por lo tanto, creo que las buenas maneras no bastan en este caso, pero sí que es cierto que vamos a mirar un poco el horizonte y parece que es favorable. Inés, Francisco, ¿cómo lo veis? Nosotros lo vimos en ese mismo sentido, ¿no? En el sentido de una visión positiva y constructiva, pero siendo conscientes de la complejidad que tiene todo esto. Pero no, esto es sector público, sector privado, dentro del sector privado, sector financiero. Dentro del sector financiero es diferente todo el sector de las aseguradoras, el sector de las entidades financieras, toda la parte de intermediación. Es complicado. Y luego, dentro de eso, pues el mercado europeo está cogiendo forma. Es verdad que el marco regulatorio le está dando una homogeneidad singular que va a permitir o va a facilitar que bueno, pues el desarrollo sea más rápido, pero no, el mercado europeo tiene el peso que tiene. Hablábamos de China. A mí me consta que están trabajando, un poco según adelantabas. Realmente ese compromiso se está materializando. Lo que pasa es que los tiempos no serán los mismos. Estados Unidos engancha otra vez en el periodo ya de Biden con la línea, este enfoque global, pero bueno, acompasar los tiempos, acompasar todo lo que es la acción pública, los marcos regulatorios, los mercados, no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay una labor muy importante en la COP26, que es todo ese puzzle, ir encajando y dándole forma, pero desde luego con una visión constructiva, de ninguna manera con un enfoque de obstáculos, ¿no? Bastantes obstáculos hemos tenido ya este año pasado con el tema de la COVID, el freno, la situación económica, la recuperación, no sé qué. Bueno, pero aparte de eso, lo que es el recorrido, el camino hacia ese ajuste de modelo energético global a nivel mundial, porque esto no vale que uno esté más avanzado y el otro retrasado, ¿no? Sino todo esto
lo bueno es que un poco la COP26 no es un poco el letrero nada más, pero sí es el referente para retomar esas desviaciones que había, retomar esos impulsos a nivel global y de alguna forma darle forma a ese puzzle público, privado, mercados, sectores. Sería eso. Además, yo creo que la crisis energética que estamos viviendo pues pone un poco más de manifiesto la necesidad de que esas medidas se tomen y de que se empiece a ejecutar paso a paso ese camino, como digo, para llegar a los objetivos que tenemos. Porque nos hemos dado cuenta de que las materias primas, los combustibles fósiles, nos provocan unas alteraciones en la economía altísimas. Las energías renovables todavía no han recibido la inversión suficiente para poder ser sustitutas y nos encontramos ahora mismo atados de pies y manos estando esclavos de dos materias primas muy concretas. Entonces yo creo que eso también puede ser un acicate para tomar todavía más conciencia de la importancia de que se concreten cuáles son los pasos que hay que dar. Y nosotros esperamos que el éxito de la COP26 sea precisamente eso, la concreción, como decía Javier, de los pasos que son imprescindibles dar de aquí en adelante. Que si a lo mejor no es en el 2030 y es en el 31, pero que se establezcan ya los pasos que hay que ir dando. ¿Y el sector financiero qué papel tiene en todo este ritmo que está cogiendo? ¿Cuál es la tarea del sector financiero mundial para ir profundizando, Inés? Pues tiene un papel importantísimo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que al final el compromiso de los gobiernos pues es importantísimo, porque al final el 70% de los gobiernos, el 70% de las emisiones viene de determinados gobiernos y están todos comprometidos con eliminar esas emisiones, es decir, que hay un compromiso muy importante público, pero al final el compromiso privado es el que tiene que liderar un poco y que obligar a que todo eso se materialice. Y nosotros creemos que el sector financiero en este punto es vital, porque la inversión que se necesita ronda en torno a los 120 billones de dólares, y lo que es verdad es que ya la Agencia Internacional de Energía dice que más del 50% de las emisiones que tenemos que quitar se quitarán por tecnologías que todavía están en vías de desarrollo, es decir, que todavía tenemos que avanzar muchísimo tecnológicamente hablando para poder acometer esos objetivos. Entonces nosotros creemos que la inversión va a ser absolutamente crítica, necesaria y fundamental para que todos los pasos que haya que dar se puedan dar. Nosotros estamos convencidos, ¿no? Por ahí va el camino. La relevancia que tiene el sector financiero es clave, pero no únicamente como canal canal a través del que tiene que circular el ahorro particular, pongámoslo en el nivel que sea, individual, institucional, sino también todo lo que es las políticas monetarias de los estados, emisiones públicas, un poco todo el canal tiene que ir a través del sector financiero. Entonces, el papel es fundamental, ¿no? En los documentos que nosotros recibimos de la Comisión Europea, en todos los borradores, en los reglamentos, en todos figura la palanca clave, el motor, bueno, distintas denominaciones cuando las traducimos, pero siempre enfocados al sector financiero. El sector financiero es fundamental para materializar toda esta canalización de flujos económicos, dinero, en definitiva, y poder desarrollar proyectos que nos van a permitir acelerar todo el proceso, ¿no? Toda la parte tecnológica que todavía está por desarrollar y que nos va a permitir avanzar más rápido, todo eso requiere esos flujos de capital. Lo que pasa es que, como antes se comentaba, lo delicado es el proceso intermedio, o sea, cómo tiene que darse la transformación. Bueno, eso es fundamental, porque no puede ser abrupta, porque realmente puede haber situaciones tremendas, activos varados. O sea, el sector financiero tiene una serie de particularidades, y hablo en general, con lo cual el proceso de transición hay que hacerlo de forma ordenada y bueno, de alguna forma cuidando determinados aspectos propios de cada mercado, ¿no? Esto es entre paréntesis porque, en definitiva, volviendo a lo que hablamos, fundamental, el sector financiero. Entonces, de aquí podemos hablar pues, muchísimo, porque da para ello. Miguel. Yo creo que
el sector financiero tiene que jugar un papel preponderante en todo lo relacionado con la financiación y organización, digamos, de esa financiación para con el desarrollo y la transición energética que estamos viviendo. Sí que es cierto que estamos viviendo un momento en el que, bueno, pues hay muchas dudas, ahora mismo hay muchas dudas, muchas tensiones en esa transición energética, ¿no?, que estamos viviendo, de una energía más tradicional, de la generación de energía más tradicional, a una energía más renovable. Pero sí que es cierto que está habiendo también mucha inversión, mucho compromiso por parte de los distintos organismos, regiones, e incluso de distintas áreas geográficas, digamos, con desarrollar más tecnología, más infraestructura, más, digamos, hidrógeno verde. Y te voy a poner varios ejemplos. Básicamente, las energías renovables representan más de la mitad de la inversión digamos, en desarrollo energético, digamos, en lo que es la generación de electricidad. La Unión Europea, en el año 2020, en julio de 2020, decía que el hidrógeno verde tiene que ser uno de los motores, digamos, de generación de energía a nivel europeo, que representa una participación de entre un 12 y un 14%, para lo cual necesitamos inversiones de aquí al 2050 de entre unos 180 a unos 470.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerte inversión en el sector para la infraestructura, para digamos, la educación también, para, digamos, la inversión en el agua, para la inversión en muchas cosas. Alguien tiene que canalizar esto y el sector financiero es importante. Incluso la OCDE dice que anualmente tenemos que invertir 6,9 billones, es decir, 6.900 millones de dólares anuales en energía para poder desarrollar todo esto. Por tanto, tenemos que canalizar los factores, los gobiernos no se pueden quedar solos, las empresas también tienen que apoyar y el sector financiero tiene que ir a una para poder ayudar a canalizar todo esto. Por lo tanto, es importantísimo. Sí, ¿hasta qué punto también las finanzas van a estar impactadas por el riesgo climático si no se hace nada? Bueno, yo creo que aquí el riesgo más importante que podemos tener son dos, y se habla siempre de los riesgos físicos y los riesgos de transición, ¿no? Los riesgos más plausibles que podamos ver, básicamente son los que están en el día a día. Si no hacemos algo, pues bueno, pues se pueden ver afectadas las infraestructuras, se pueden ver afectados nuestras propias casas, si sube el nivel del mar, porque no hemos hecho nada. Muchas casas que están en la franja costera de muchos países se pueden ver afectadas, pero al igual que sus hipotecas. Por lo tanto, hablamos de un impacto bastante transversal en la economía, que apunta sobre todo pues, a esa financiación y cómo se hace, digamos, y cómo se ordena todo eso. Luego tienes los riesgos de transición que pueden ser políticos, tecnológicos, de mercado o de, digamos, de la aceptación, digamos, de la gente en esta transición ecológica de decir, oye, ¿por qué voy a ir a seguir consumiendo tradicionalmente mi energía cuando tengo una energía renovable que puede ser tanto del sol como eólica? Por lo tanto, toda esa transición también es importante con el sector financiero como también piedra angular para poder canalizar todo esto. Inés. Sí, es que yo creo que al final tenemos que tener claro, y un ejemplo súper básico es que si nuestra vivienda no es eficientemente energética, no nos va a resultar fácil si necesitamos venderla, porque nadie la va a querer comprar porque esa vivienda probablemente tenga más impuestos y no perciba o no se perciba como un activo deseable. Entonces, hasta en eso que es lo más cercano que podemos tener nosotros, hasta que no nos permitan utilizar nuestros vehículos si contaminan demasiado o algo, hasta que no nos permitan encender las calefacciones si nuestra calefacción no es eficiente. Es decir, la diferencia que va a haber entre activos buenos, es decir, adaptados, que mitiguen, y activos que perjudican, va a ser absoluta, de manera que incluso en el mundo de las finanzas veremos, como dice Miguel, el efecto mercado, es decir, compañías que están trabajando y compañías que lo están haciendo bien serán las que todo el mundo busque, y compañías que a lo mejor no están llevando a cabo todos esos pasos, no estén en las carteras
de los inversores, con lo cual sí que tiene una trascendencia absoluta en el mundo de las finanzas. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la transición energética es conseguir cambiar a energías limpias y renovables, pero también, como decimos, en infraestructuras, en conseguir tener puntos de recarga para nuestros vehículos, en conseguir que las redes de distribución sean eficientes, en conseguir almacenar la energía. Es decir, el impacto va a ser muy importante. Tenemos que ser conscientes de que la vida nos va a cambiar en los próximos 20 años, sí o sí, a todos, en cuanto a nuestra forma de vida y en cuanto a nuestra forma de calentar nuestras casas y dirigirnos a nuestras oficinas, etcétera, etcétera. Y es verdad que lo que hemos vivido, como tú decías al principio, en cierta manera ayuda un poco, porque, por ejemplo, una de las cosas que el teletrabajo daba mucho miedo, porque era como, si no estamos en la oficina parece que no estás trabajando. Obligatoriamente todo el mundo se tuvo que quedar en sus casas y hemos demostrado que la economía, aunque sufrió un parón muy importante porque el consumo también se paró, pero que sí se es capaz de mantener determinados sectores con teletrabajo. Eso significa menos desplazamientos, menos alquileres, menos consumo energético, etcétera, etcétera. De manera que el COVID ha sido una desgracia a nivel global, pero si le podemos sacar una lección es que ha permitido demostrar empíricamente, ¿no?, como dicen, determinados mitos y desmontar determinados mitos. Así que el impacto económico nosotros creemos que es absoluto, vamos, va de lleno. Francisco. Sí, yo retomaría un poco la primera intervención en la que se diferencia entre los riesgos físicos y los riesgos en activos financieros, que podría ser un poco el recogerlo dentro de ese grupo de lo que son los riesgos de transición. Miramos uno y otro y planteamos tres posibles escenarios. Por ejemplo, un escenario que sería no hacer nada, o sea, un escenario en el que, bueno, pues al final no tomamos ninguna medida. Realmente el problema es un problema de activos físicos, o sea, el impacto medioambiental, según está ahora, va a deteriorar las inversiones de una forma directa, eso va a afectar a la parte de los activos directamente también, y bueno, es un escenario que no se contempla. El otro escenario, que sería el de tomar medidas rápidas y ordenadas, eso realmente lo que te va a hacer es acotar mucho la parte de los riesgos físicos de que hablábamos, pero de alguna manera va a generar también parte de activos varados, porque en todo el proceso de transición, bueno, vamos a ver un poco qué ritmo se sigue y qué sectores van a estar más dañados, y habrá que buscar un poco medidas también, porque no se trata de radicalizar el proceso, ¿no? Y luego el otro escenario, que sería el de radicalizar el proceso, eso sería tremendo, porque realmente generaría, y ahí estaríamos más en la parte de los riesgos de transición, generaría un problema realmente de activos, un problema de adaptación, bueno, desempleo. O sea, generalmente todo este proceso hay que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Entonces, poner las bases para que estos riesgos queden acotados y que además se establezca un guión, pero un guión que pueda ser generalizable, no un guión solo para Europa, un guión solo para tal, sino un guión global. Y vuelvo otra vez a la COP26, ¿no? Es un poco el entorno perfecto para poder marcar cuáles son las líneas para que esos riesgos iniciales realmente estén totalmente controlados. Por eso el sentido que tiene todo el cambio del modelo energético, pero por otro lado ese riesgo de transición que esté guiado, que esté acotado y que realmente dé tranquilidad también a los mercados, porque realmente cuando nosotros vemos normativa europea, implantación, marzo, bueno, pues un poco los calendarios, también nos hacemos como asociación, nos ponemos en lugar de nuestros asociados, ¿no? Nosotros tenemos muchas gestoras de activos como asociados, entidades financieras y aseguradoras, y bueno, realmente nos trasladan esa preocupación de que realmente hay que ajustar, hay que acoplar. O sea, la transición y la adaptación requiere un tiempo del que no sé si nos sobra o tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que buscar un poco medidas para ajustar los tiempos y los procesos que hay que seguir, claro. Transformación energética dentro de este COP26 de negocios sostenibles, ideas, oportunidades, claves para que esas inversiones se vayan orientando. Miguel. Bueno, yo creo que las inversiones por parte de los particulares
están ahí, ¿no? Yo creo que los flujos hacia fondos sostenibles están siendo récord histórico, está yendo hacia niveles impensables. Prepandemia, evidentemente, esto nos ha puesto en una situación en la que, no quiero decir que nos han forzado, pero también la taxonomía europea nos ha ayudado, toda la crisis climática nos está ayudando, la COP también nos está ayudando, todas las iniciativas a nivel gubernamental en Europa están ayudando para que por primera vez Europa seamos los disruptores en esto. Y claramente tanto las gestoras internacionales, con el apoyo de las asociaciones en este sentido, pues también tenemos una responsabilidad muy importante en poder desarrollar productos, en poder adaptar los que tenemos, cambiarlos para que sean todos sostenibles, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos siendo una industria también disruptora en ese sentido, y las inversiones hoy en día, bueno, yo no quiero ser el que diga que el mundo ha cambiado, porque no ha cambiado. El mundo sigue siendo el mismo, pero ahora estamos haciendo las cosas más sostenibles, estamos haciendo las cosas y reportando las cosas mucho mejor que antes. Todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto de partida importantísimo para el inversor final, en la credibilidad de lo que invierta para con nosotros y con su responsabilidad a la hora de invertir. O sea, y ahí el granito de arena por esa parte está hecho, el nuestro también, y ahora yo creo que muy probablemente el avance hacia la inversión sostenible ya no sea una anécdota, sino que sea algo normal en la inversión de cada uno. Inés. Sí, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo con lo que explica Miguel, porque una de las cosas que a nosotros nos pone de relieve el estudio que hacemos global, de la encuesta que hacemos globalmente a los inversores, que abarca cerca de 23.000 encuestados en más de 32 países, nos arroja que el 58% del inversor español sí tiene claro que quiere que sus inversiones sean sostenibles. Es verdad que hoy nos estamos centrando mucho en la parte de la sostenibilidad medioambiental y quedan otras dos patas, ¿no? Pero por lo menos ya existe esa conciencia de que nuestros ahorros, una vez que los ponemos a trabajar en esas inversiones, pueden colaborar, pueden ayudar. Y el trabajo de las gestoras internacionales, nacionales y de todo el mundo que trabaja en el sector financiero es comportarnos y estar a la altura para que esa confianza que se deposita en nosotros a la hora de darnos sus ahorros para generar rentabilidad, les dé la rentabilidad financiera y un impacto positivo en el entorno. De manera que para nosotros es absolutamente fundamental ser conscientes y los datos que nosotros recibimos de nuestra encuesta nos transmiten que cada vez se es más consciente, porque es un 58% de los españoles, pero si nos vamos al rango de edad de los millennials, que nosotros casi somos todos millennials, es el 60%. Es decir, que todavía en la gente joven la conciencia medioambiental, social, es muchísimo mayor, cosa que creo que es muy positiva porque quiere decirse que se está formando a las futuras generaciones en esa importancia de que el conseguir tus objetivos hoy no puede ser a costa de cargarte todo lo demás, que tenemos que conseguir mantener nuestro entorno y, a ser posible, mejorarlo. Entonces, esa conciencia, desde nuestro punto de vista, es absolutamente importantísima. ¿Y los productos financieros y los productos que vais, las gestoras, poniendo en el mercado, las inversiones que se van haciendo, también ya se perciben por esas generaciones que van ahí enfocadas, o queda un camino por hacer ahí? Bueno, es verdad que hemos trabajado mucho en que la información que se da sea más transparente a la hora de qué es lo que se puede esperar de este producto, aparte de, como digo, una rentabilidad financiera, en qué estamos trabajando. Fondos de cambio climático, fondos de transición energética, fondos de cualquier tipo de temática que está relacionada. Pero aún así, el resto de temáticas que no tienen una vinculación tan directa, bonos gubernamentales, deuda corporativa de empresas, pues también trabajemos en invertir en los gobiernos que lo hacen bien, en las compañías que lo hacen bien, compremos la deuda corporativa de esas compañías, de manera que sí que se puede canalizar la sostenibilidad en las inversiones más tradicionales y poco a poco sí que se va haciendo mejor se va transmitiendo mejor esa información de qué sostenibilidad existe detrás de cada producto.
probablemente dentro de unos años no hablemos de si este producto es sostenible o no, porque nadie puede pensar en comprar un fondo que no sea sostenible, que no esté trabajando por un bien común. Nos ponían el ejemplo de, justo con esta crisis energética, estamos hablando de la transición energética, las energías renovables, pero los fondos ligados al precio del petróleo y al gas natural son las estrategias que están obteniendo mejores rentabilidades. Como algo táctico, está bien porque todavía queda mucho por hacer en nuestro camino, pero a largo plazo, que es donde deberíamos tener todos el punto de mira, lógicamente las energías renovables, las energías limpias, el almacenamiento, la distribución eficiente, todo eso es lo que se va a convertir en los claros ganadores. Francisco. Sí, yo abundando en esto mismo, creo que bueno, la demanda, hay que diferenciarla. Por un lado, la demanda institucional y luego la demanda retail. La demanda institucional, pues bueno, pues son los grandes demandantes, los planes de pensiones de empleo, las compañías aseguradoras, bueno, y bueno, pues luego está el mundo retail, los particulares, ¿no? Y dentro de los particulares pues están, bueno, las distintas aproximaciones dependiendo de los tickets, la banca privada, la banca retail generalista, bueno. Entonces, los datos que nosotros tenemos a nivel mundial, además, bueno, el estudio último que hizo el Global Sustainable Investment Alliance, que es un poco el foro global a nivel mundial, marcaba una referencia del 31% en la inversión retail. Con lo cual, bueno, pues el 70% redondeando, estamos hablando que es inversor institucional. Bueno, el recorrido del inversor institucional a las finanzas sostenibles es distinto que el retail. O sea, ahí tenemos que ser claros. Entonces, claro, cuando hablas de estas cifras, cuando nosotros hablamos de los 300 y pico mil millones, la gente dice, bueno, pero ¿y cómo y tal? ¿Cómo el hombre de la calle, nosotros? Pero claro, hay que ver ese inversor institucional y luego lo que te llega a ti como oferta de productos pues en las redes bancarias, en las redes aseguradoras y bueno, pues a ver cómo está. Nosotros somos conscientes de que en este momento el catálogo de productos que se ofrece ha incrementado enormemente. Nosotros con una visión de 12 años dentro de esta línea de seguimiento de las inversiones sostenibles, hemos visto que ahora mismo bueno, pues todas las entidades tienen productos y los están ofreciendo también a su mercado retail. Entonces, por un lado, el crecimiento de la inversión tiene que venir por ahí porque tiene que eclosionar, porque a nivel europeo también estamos hablando del orden del 30%, también esos niveles. En España estábamos con el 21-22% también. Entonces, bueno, por ahí tiene que haber un crecimiento muy importante y va a ser fundamental tener esa capilaridad para poder llegar a todos los particulares y que realmente puedan contratar productos sostenibles, ¿no? Yo creo que la sensibilidad existe en el ciudadano normal y bueno, pues a raíz del año pasado, de la situación un poco, el COVID, bueno, yo creo que la demanda retail está preparada para entrar ahí. Tenemos unas expectativas muy buenas para los próximos años en cuanto a crecimiento, incluso en las encuestas nuestras en España les preguntábamos cuál es la expectativa de crecimiento en activos ASG para el año que viene o para dentro de 3 años y más o menos se manejaban en niveles de crecimiento entre el 15 y el 30%, ¿no? Que son crecimientos muy relevantes y claro, todo esto a nosotros nos dice, pues muy bien, o sea, se genera una expectativa, se genera una intención de inversión, hay una sensibilización en los negocios sostenibles, en la parte ambiental y la parte social. Entonces, ahora, ¿cuál es la asignatura pendiente? Y ahí es un poco para las gestoras de activos. ¿Cómo generar rentabilidad en la transición? O sea, vamos a ver, ¿cómo generas rentabilidad para todos esos inversores retail, institucionales que han apostado fuertemente por la sostenibilidad y, lógicamente, esto no es filantropía. O sea, yo invierto, contemplo posibilidades de inversión, nuevos proyectos, el modelo energético me lleva a nuevas oportunidades, la adaptación de las ciudades, el coche eléctrico, bueno, un montón de proyectos que va a haber y hacia ahí van a ir canalizándose los recursos. Ahora, en ese periodo de transición hay que aportar rentabilidades y eso es muy, muy importante.
uno diría, no, la rentabilidad viene sola. No, porque entonces no habría X operadores de mercado, habría uno solo, porque bueno, pues como eso es con la varita mágica sale solo, pero luego, bueno, ahí están los equipos de gestión, está la aproximación, la elaboración de productos y las singularidades que cada gestora aporta, ¿no? Pues yo creo que ahí es fundamental para redondear el círculo, para decir, oye, vamos a ver, y ya está. Además de, tienes un premio, y tu premio es que en este periodo de transición, porque ese es el periodo que tenemos que recorrer, el más inmediato, hay que aportar esas rentabilidades, ¿no? Entonces, ahí, eso es un elemento clave. Muchos inversores se preguntan si renta variable para la transición energética o renta fija. Inés, ¿cómo lo veis? ¿Mix, más paulado, dentro de la variable algo en concreto? A ver, nosotros se puede trabajar en una temática tanto desde la renta variable como desde la renta fija. Lo que nosotros creemos es que hoy por hoy, en la situación en la que estamos, le podemos seguir sacando un poquito más de jugo a la renta variable, por la situación, insisto, en la que estamos, que son los tipos muy bajitos, en un escenario de crecimiento, de expansión, y parece que de momento la renta variable apunta a seguir dándonos esa posibilidad de rentabilidad. Que no quiere decir que no la haya en renta fija, es decir, nosotros también tenemos productos que invierte en la deuda corporativa de compañías que están trabajando para mitigar los efectos del cambio climático. Y además, lo que por lo menos nosotros en Esrodes tenemos clarísimo es que cuando algo queremos hacerlo y no sabemos cómo, vamos a alguien muy especialista, y en este caso nos asociamos con Blue Orchard, que es una gestora que lo único que hace es intentar trabajar de forma que tenga un impacto directo en lo que se está haciendo, con lo cual nosotros tenemos estrategias que están destinadas con un impacto directo desde a proporcionar microcréditos a los países emergentes para intentar ayudar a la emergencia, como para que esas compañías de países emergentes, a través de su deuda, también estén colaborando de una forma directa en lo que llaman los bonos verdes, de una forma directa a un fin medioambiental. Así que existen las dos estrategias, tanto en renta variable como en renta fija. Ahí es un asesor financiero el que se tiene que poner delante del inversor y decirle cómo tiene que tenerlo, qué tiene que tenerlo y con qué pesos. Pero a ver, hay de todo tipo, y nosotros... Tanto en un lado como en otro. Tanto en un lado como en otro. Es verdad que hay más... ahora mismo, porque llevamos muchos años con un escenario de tipos muy bajos, con unos crecimientos bastante nimios, y en donde la renta variable es lo que ha dado un poquito de más, y entonces es verdad que hay más estrategias probablemente de renta variable o más temáticas basadas en renta variable, pero existen de las dos. Y cualquier casa global que se siente delante de ti te va a decir que tiene todo tipo de estrategias. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una clara demanda por parte de los inversores de estrategias que sean fáciles de entender ese impacto. Y ahí es verdad que la normativa, a través de los famosos artículos 6, 8 o 9, ayudan un poco a saber si esa estrategia tiene un impacto más directo o menos directo con los fines de los objetivos de desarrollo de la ONU. Insisto, tenemos de todo. Como casa global no todos somos buenos, pero hay posibilidad de encontrar suficiente oferta en el mercado como para encontrar lo que se está buscando en concreto. Lo que nosotros siempre recomendamos es que la figura del asesor aquí es crítica y es fundamental para medir qué plazos se necesitan, a cuánto estamos dispuestos a invertir, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras necesidades, y que nos ayuden a construir una cartera. Y balancear, ¿no? Bien, eso que tú dices de porque renta. oferta en fondos, nosotros que somos gestora activa, no sabemos de otra cosa más que de la gestión activa, tenemos de todos los colores y de todas las formas que se pueda uno imaginar. Miguel, bueno, ¿dónde está ahí, no, la oportunidad? Bueno, tampoco vamos a inventar la rueda. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que la rueda ya está inventada en el mundo de las inversiones. En ese sentido, y lo que quiero decir de lo que he dicho antes también un poco, el mundo no ha cambiado, sino que el mundo es ahora más sostenible. Las inversiones son más sostenibles, está yendo más inversión a proyectos más sostenibles. Sí que es cierto que hay un avance en la reducción de costes, tanto de generación de energía como de almacenamiento a nivel global, unas tasas de doble dígito incluso. Pero cuando esto lo aterrizas en una cartera, en un señor que se sienta delante de su asesor y dice ¿dónde puedo invertir?, la película no debería de haber cambiado y no debe de cambiar,
porque tenemos que analizar un perfil de riesgo, tenemos que ver exactamente dónde se puede diversificar. Yo creo que la paleta de colores, y no por hacer, digamos, el símil de los 17 ODS, la paleta de colores existe y está ahí. Pero son los asesores y los clientes que quieren ver o que quieran aprovechar, digamos, la renta variable o la renta fija, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que la situación actual, por la situación de mercado en la que vivimos, bueno, pues nos lleva a que muy probablemente pues, los fondos o inversiones en renta variable pues, tengan mayor atractivo. También es cierto que el mercado se ha desarrollado mucho más en la parte activa, en la parte de renta variable, que en la de renta fija. Pero eso no significa que no exista desarrollo en la parte de renta fija. Existen muchos bonos verdes, existen muchos organismos que están desarrollando proyectos de infraestructura verde, proyectos de desarrollo de desechos, muchos financiación verde, de hidrógeno verde, o sea, hay mucha financiación, por lo tanto, lo que pasa que es que hoy en día el mundo, el mercado, nos dice que, bueno, pues que tiene más sentido invertir en la parte de la renta variable. Existen más de 4.000 fondos de renta variable con criterios o con integración ESG o ASG a nivel global, y cada día, probablemente la cifra esta es de hace un mes, probablemente ya sean muchos más. Hay mucho más desarrollo, también por la crisis, por la situación, mejor dicho, de mercado, que por la situación digamos, de la renta fija. Por lo tanto, hay que sentarnos, ver, estudiar y mirar hacia ese largo plazo de la inversión sostenible. Francisco. Sí, nosotros podemos aportar el dato del estudio que hemos presentado del año pasado y bueno, pues es curioso porque lo que en otros mercados no pasa, en España pasa. Probablemente por la tipología del inversor español, que es muy prudente, por llamarlo de alguna manera, y nos encontramos con que el peso de la renta fija es un poco mayor que el de la renta variable, cosa que no sucede en otros mercados, y probablemente es por eso, un poco por la tipología del inversor o ahorrador / inversor, que viene del mundo de una cultura financiera muy básica, sobre todo en productos tradicionales como bueno, pues la cuenta corriente, la imposición a plazo fijo, o sea, productos muy sencillos, ¿no? Cuando pasa al mundo de los fondos, bueno, ahí se encuentra un poco. Y digo esta tipología de ahorrador inversor porque también psicológicamente es bastante dicotómico. O sea, pasa a invertir en bolsa directamente, asume un riesgo directo o se quedan en la imposición a plazo fijo, ¿no? Entonces, el mundo de los fondos con la gestión, con la selección de las carteras, con el análisis del perfil de riesgos de quien lo pide, o sea, es una aproximación un poco más elaborada y en ese sentido se está avanzando muchísimo, y yo creo que bueno, pues cada vez irá entrando más, y de ahí un poco la diferencia entre renta fija y renta variable. O sea, pues, es un poco ahí. Bueno, tienes luego vas a la renta, vas a la parte de productos mixtos, variable mixta, vas haciendo un poco la parte de las carteras, la distribución, y bueno, de alguna manera, o los indexados, que son todavía un porcentaje muy chiquitito, pero que, ¿verdad? El mundo de los productos, que sois los que estáis viviéndolo continuamente, pues da muchas opciones para acoplarlo a las características del cliente, ¿no? Y lo que él demanda y un poco. ¿Producto propio de Schroders? ¿Nombre y apellido? Nombre y apellido al final, si no, al final. A ver, como buena casa británica, todos nuestros nombres son en inglés y largos como si no hubiera un mañana. Un fondo claro que tiene un impacto directo es el Global Energy Transition. Dentro de lo complicado es uno de los nombres más facilitos que tenemos, que al final es un fondo global de renta variable
que invierten compañías que están absolutamente inmersas en esa transición energética, pero desde las energías renovables hasta la distribución, hasta la eficiencia energética, hasta el propio almacenamiento, es decir, todos los subsectores que engloba desde nuestro punto de vista esa transición energética en una cartera relativamente concentrada y que es de renta variable. Lo que está buscando son las compañías que se están diferenciando. Es decir, una de las cosas que nosotros creemos que va a ser muy importante de cara al futuro es que la sostenibilidad va a cribar entre las compañías que se categorizan como sostenibles y van a tener una prima porque todos vamos a buscarlas, y las compañías que no van a ser tan sostenibles y no estarán trabajando bien, en donde lo que tenemos que hacer es sentarnos a su lado y ayudarlas a llevar a cabo el camino de la sostenibilidad. Pero en cuanto a la transición energética, esta cartera lo que recoge es las oportunidades que te den en cualquier aspecto del universo de lo que estamos viviendo. Miguel. Bueno, yo creo que no es novedad lo que voy a contar, porque llevamos bastante tiempo hablando a lo largo de todo el año de una idea que es global, que es temática y que es sostenible. Y hablamos del AVE Sustainable Global Temática. Nosotros, al ser también una casa, en este caso americana, todos los nombres quedan mucho mejor en inglés. Pero bueno, digamos, para todo el mundo, hablamos de un fondo global, sostenible y temático. ¿En qué temáticas nos centramos? Nos centramos tanto en el clima, como en la salud, como en el empoderamiento. No miramos hacia el pasado, hacia índices de referencia, sino que gracias a los ODS de la ONU vemos dónde están las tendencias de futuro, dónde podemos encontrar oportunidades de inversión sostenibles de futuro para los inversores. Por lo tanto, nos fijamos en esos ODS, nos fijamos en cómo las energías renovables a partir de, digamos, del ODS 7.2, cómo podemos contribuir a generar y aportar con ideas de inversión una energía más sostenible o más renovable para los inversores a través de, por ejemplo, NextEra Energy o de Vestas. Hablamos de otro tipo de inversiones, bueno, de una diversificación importantísima a nivel global, que lo que te da es una solución global, temática y sostenible para una cartera muy diversificada. Miguel, Inés, Francisco, gracias por acompañarnos. Si quieres poner algún... Sí, yo quería terminar, porque ya que hablamos de productos, nosotros como asociación no tenemos productos, evidentemente, pero tenemos una plataforma en la que damos visibilidad a los productos, no solo de nuestros asociados, sino a todos los productos sostenibles, con calificaciones y con datos. Por lo tanto, es una plataforma gratuita, abierta y accesible. Por lo tanto, no doy un nombre de un producto, pero tenemos 200 y pico productos seleccionados, y luego hay 1000 y pico productos con distintas calificaciones. Por lo tanto, ese granito de arena que como asociación queremos aportar también de cara a los productos, porque entendemos que no se trata de filosofar, sino que al final los activos gestionados o el incremento de activos gestionados con criterios de sostenibilidad tiene que ser concreto y hay que llevarlo a productos, oferta y demanda. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa de transición climática, energética, que va a ser clave también en esa COP26. Buen día y buen negocio a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.